dice la palabra. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. Baruch Hashem. ¿Por medio de quién Elohim está reuniendo las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por medio de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Y eso es muy importante, mis amados Ajim Mahayot. Porque la promesa es para ustedes, dice el Mashiach. Dice aquí el escritor, para sus hijos, para aquellos que están lejos. ¿Dónde estaban? En la diáspora, la dispersión, por eso estaban lejos de Israel. Primera de Kefas, o primera de Pedro, capítulo 1:1, Kefas Alif. Kefas Alef, primera de Pedro 1:1. Y dice Kefas en capítulo 1, verso 1. De Kefas, un emisario de Yahshua HaMashiach. A él, pueblo escogido de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, Galutián, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia. ¿No habían subido la fiesta de Shavuot justamente de sus lugares? Sí, todos los judíos subieron, judíos naturales como judíos helenistas, subieron de este lugar a Jerusalén, ¿no?, a celebrar la fiesta de Shavuot. Ellos fueron testigos de la llenura de los Jacodes sobre los talmirines y también testigos de que les habló en sus propias lenguas. Baruch Hashem. Entonces es maravilloso esta manifestación, ¿ve? Pero para eso, para esa manifestación del Ruach HaKodesh en estos talmidim, pues tenían que tener una vida kadosh, una vida consagrada, una vida apartada. Cuando el Mashiach pues se elevó a los Shamaín en el Monte de los Olivos, ellos regresaron a Jerusalén, pero no se fueron cada uno a su casa, se fueron al Bet HaMikdash, al templo, al Mishkan. Ahí, en los altos, se reunieron y ahí se reunían siempre. Ahí compartían los panes. Baruch Hashem, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que estaban unidos. En su contexto encontramos, por ejemplo, dice Mashiach a Yohanan, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Pues no significa nada. Es que vemos de una perspectiva, pensamiento occidental. Pero sí, hay un mensaje. El Mashiach le estaba diciendo a su madre, ahora su hijo de Miriam era Yohanan. Y a Yohanan le está diciendo, ahí está tu madre. De ese momento es que ahora Yohanan tiene que sostenerle a Miriam. Baruch Hashem tiene que preocuparse como hijo por Miriam. Y Miriam tiene que preocuparse como hijo, como por su hijo, por Yohanan. Baruch Hashem nos está diciendo entonces que si hay una unidad en el Mashiach, pues todos debemos estar unidos. Baruch Hashem. Pero para entender esto, realmente, ¿hemos crecido? ¿Hemos circuncidado los prepucios de vuestro corazón? ¿Que realmente estamos preocupados por la Jima Hayot de cómo están? Baruch Hashem. ¿O cómo estamos? No. Entonces seguimos en el mundo. Pero también, sin embargo, el Mashiach dijo, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Shaul expresa algo similar.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mira lo que nos está enseñando justamente si es que realmente tenemos el Ruach HaKodesh. Y aquí para hablar, como le digo, en lenguas, fueron llenos del Ruach HaKodesh los talmidines. Ellos, dirigidos por Shimon Kefas, se dirigió al pueblo que había subido al Mikdash, al Betamikdash, a la fiesta de Shavuot, ¿no? A celebrar, y les estaba hablando en su propia lengua. Ahora no entendemos, evidentemente, o no vamos a entender si no escudriñamos la escritura, ¿por qué en sus propias lenguas? ¿Qué hacía gente extranjera ahí? Si era para los judíos solamente. Y el acceso era para los judíos, o los prosélitos. Prosélitos decimos, un gentil convertido al judaísmo. ¿Qué hacían? Gente extraña. No eran extraños. Ellos conocían la Torá, ellos sabían de las fiestas. Eran judíos helenistas que se habían criado en esos lugares y adoptaron otros idiomas. Y se habían olvidado del hebreo. Por eso cada uno de ellos, cuando subieron a Jerusalén, hablaban en sus propias lenguas. Y por lo tanto, entonces ahora, dirigido por Ruach HaKodesh, los talmidines le hablan en su propia lengua a cada uno de ellos, para que entendieran sobre el Mashiach. Baruch Hashem. Ese es el punto. Entonces ahora una distorsión de llevar este mensaje cuando cualquiera puede hablar lenguas ahora. Baruch Hashem. Un incircunciso puede hablar lenguas. Un incircunciso puede ser lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Nos estará diciendo la Escritura aquí? No. Tú tienes que estar consagrado, apartado, tener una vida kadosh con Elohim, con Yeshua. Entonces sí, el Ruach HaKodesh se va a manifestar a través de la persona. Pero si todavía el orgullo está en nosotros, a ver, ¿cómo se podría manifestar el Ruach HaKodesh? ¿Mm? El orgullo no te permite estudiar la Torah, no te permite escudriñarlos. El orgullo te va a llevar a los afanes de cada día, a los afanes del mundo. Y entonces, ¿cómo puedes crecer espiritualmente? No se puede. Tiene que haber una dedicación. De eso nos habla aquí Shimon Kefas, Baruch Hashem, que nos dice los expatriados de Israel, Galut ya, estaba en Gálatas, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en el Ponto, Macedonia, todos esos lugares. Ahí estaban dispersos el pueblo de Israel. De esos lugares habían subido a celebrar la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Ahora, mis amados, nos vamos a Yohanan Juan, capítulo 1, verso 12. Yohanan Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Lo tenemos? En Yohanan Juan, capítulo 1, verso 12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Yahweh, es decir, a los que creen en su nombre. Baruch Hashem. Está muy claro, ¿ve? A los que creen en su nombre. Y su nombre es Yod Hai Bab Hai Yahweh de Elohim. Y su nombre del Redentor y Salvador, que nos compró a precio de sangre, es Yeshua, Baruch Hashem. Ahora aquí podemos entender lo que nos narra Hechos 2:38.
Después que les habló los talmidín, ¿no?, a este pueblo en sus propias lenguas, este pueblo preguntó, ¿qué haremos ahora? Y el pueblo dijo, y Shimon que dijo, arrepentíos, Baruch Hashem, para perdón de pecados. Sumérgete, bautízate en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y serás lleno del Ruach HaKodesh. O sea, lo que había anunciado en Joel, capítulo 2, se viene a cumplir ahora. Todo lo que se sumerge en el nombre de Yeshua es para Elohim y pues viene la llenura del Ruach HaKodesh. Para estos judíos que habían subido a esos lugares, no había problema porque ellos, sí, conocían la Torah, eran judíos, por lo tanto, no necesitaban adoctrinarse, prepararse, solamente ellos se sumergieron ese día. ¿Cuántos se sumergieron? 3,000 judíos. Baruch Hashem, 3,000 judíos ese día se sumergieron, recibieron a Yeshua HaMashiach. Y de ese momento ahora ellos tienen derecho a ser hijos de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Igual nosotros. Pero ¿estamos entendiendo? No estamos entendiendo. Estamos absortos en nuestros propios pensamientos, razonamientos, en nuestra propia lógica, y nos está robando la bendición, los afanes de la vida, los afanes del mundo. Y por lo tanto, si estamos con los afanes del mundo, no le dedicamos a Hakadosh Baruj Hu, seguimos siendo esclavos del mundo. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Yohanan Aleph, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 nos dice la palabra: Amados, ahora somos hijos de Yod Hai Bab Hai Yahweh, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. El mensaje es claro. Por eso este tema, la Teshuvah es una decisión personal. ¿Quieres ver el Mashiach? Preocúpate. ¿Quieres estar con el Mashiach? ¿Quieres llegar a la presencia de Elohim? Preocúpate. Baruch Hashem. Es una decisión personal. ¿Se está ministrando? Sí. No quebrantes el Shabbat. El Shabbat es para exaltar, bendecir al Eterno, para estudiar la Torah, escuchar su mensaje, la exhortación, la amonestación. Olvidémonos de las cosas seculares en el Shabbat. Si estamos en las cosas seculares del Shabbat, mejor no asistamos, no vengamos, porque contaminamos a los que vienen, porque traemos un espíritu rebelde, un espíritu de desobediencia. Estamos viendo muy claro. El tema por eso es la Teshuvah, es una decisión personal. Esos judíos que subieron de Macedonia, del Ponto, de Galacia, etcétera, 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 ellos vinieron temerosos de un mandamiento que Elohim les había dado. Ellos sabían de esos mandamientos de los Moedín. En Devarim y Deuteronomio dice claramente: 3 veces al año subirás a Jerusalén a celebrarme las fiestas. Por lo tanto, ellos estaban siendo dirigidos por Ruach HaKodesh
para venir, subir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Así como a nosotros nos está hablando Baruch Hashem también ahora, si hemos recibido legítimamente al Mashiach, ahora somos hijos de Yod Hai Bab Hai Yahweh, el Rey de las naciones, el Creador del cielo y de la tierra. Pero ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Lo estamos poniendo por obra? Y entonces dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Cuando el Mashiach se resucitó, ¿cómo se presentó a sus talmidines? En el Ruach, totalmente transformado. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando viene Él, también seremos transformados. ¿Qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Pero para ser semejante a Él, ¿qué hay que hacer? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Pasear? ¿O estudiar su Torah? Ayunar, orar. Romanos capítulo 7, verso 1 al 4. Romanos capítulo 7, verso del 1 al 4. Dice la palabra, en Romanos capítulo 7, verso 1 al 4, seguramente ustedes saben, hermanos, que hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá, que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yod Hai Bab Hai Yahweh. ¿Estamos entendiendo el mensaje, Baruch Hashem? No, no estamos entendiendo el mensaje. ¿Ve? No. Pero está muy claro cuando nos dice aquí, ¿no? Mientras el esposo vive, el matrimonio está sujeto a la Torah. Baruch Hashem. Así se hayan divorciado. No pueden casarse ninguno de ellos hasta que una de las partes muere. Israel se casó en el monte Sinaí, ¿sí? Hubo un compromiso matrimonial, Baruch Hashem. Y por lo tanto, Israel le dio la carta de divorcio al reino del norte, 10 tribus. Esa parte está en la escritura, Baruch Hashem. Esta mujer ya no está ligada a la Torá, o esta tribu ya no está ligada a la Torá. Pero sin embargo, no podía volverse a casar con otro. Sí, ocurrió, por eso le dio la carta de divorcio. Ahora, se le dio la carta de divorcio, ¿cómo vuelve estas 10 tribus a su primer marido? No puede volver. Tiene la carta de divorcio, hay un decreto. Entonces ahora tiene que venir el marido que la había desposado. Ese marido que la desposó murió, resucitó. Al resucitar es un nuevo hombre.
ahora sí lo puede tomar otra vez a esa adúltera. Por eso nos tomó, a pesar que éramos adúlteras, nos tomó el Mashiach y nos hace parte de él. ¿Y hemos entendido? No, no. Decimos, sí, él es el Ish, él es el Kalá, él es el novio, pero de palabras. El Mashiach sabía perfectamente cómo era el pueblo y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Seguramente si él estuviera presencialmente aquí, les leería la mente y les diría, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? Baruch Hashem. Él sabía perfectamente. Puede pensar de acá un pueblo de cada nación, parentesco, tribu, gente, quienes se describen ellos mismos como redimidos en su llamado Hijo de Elohim, ¿sí? Somos hijos de Elohim. Pero somos merecedores realmente ser hijo de Elohim. Si eres hijo de Elohim, como explicaba ayer, sea luz a las naciones, porque Elohim es luz, Mashiach es luz, y si su pueblo, sus hijos, tiene que ser luz, Baruch Hashem. La casa de Israel le falló a Yod Hai Bab Yahweh. ¿Sí? ¿Cómo le falló? Cometió adulterio, cometió fornicación. Yahweh le dijo, tú eres una prostituta, tú eres una ramera. Y se buscó otro marido, se fue con otro marido, los Ashorim. ¿Qué hizo Jacob y Baruj? Le dio la carta de divorcio, que en hebreo se llama Sefer Keretut, es decir, la carta de divorcio, carta de repudio. Israel había perdido la oportunidad de retornar a su amado, con quien había estado desposada. ¿Pero qué? Por un acto de misericordia, el Eterno, el Elohim de Israel, decide retomarla, comprarla de nuevo a través del sacrificio de Yeshua. Pues en la Torah estaba escrito que la mujer repudiada no podía volverse a casar hasta que el esposo que la había repudiado muriese. Baruch Hashem. Aquí nos está narrando justamente Shaul en Romanos 7, del 1 al 4. Baruch Hashem. Ahora, mucho se habla que la Torah, que el Moedim, las fiestas, las costumbres, la cultura hebrea es para los judíos. Pero vamos a ver acá si eso es verdad. Vamos a Éxodo, Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 49. Shemot, Éxodo, capítulo 12, verso 49. ¿Lo tenemos? Nos dice en Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 49. La misma Torah o ley se aplicará igualmente al ciudadano, al extranjero viviendo entre ustedes. Baruch Hashem. O sea que la Torah es tanto para Israel como para los extranjeros. Extranjero que viene a Israel tiene que obedecer lo que dice la Torah, vivir por la Torah. Baruch Hashem. No hay exclusión. Si dice acá que para el extranjero y la Torah es aplicable, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se quiere aplicar en los gentiles que vienen a Israel, extranjeros gentiles que vienen a Israel, solamente se aplique la ley no ágida? ¿Nos quieren engañar? ¿Nos quieren alejar de adorar legítimamente al Elohim de Israel? El plan de Yahweh para redimir a la humanidad siempre ha sido a través de Israel. Él no tiene pactos con otro pueblo.
Israel, pueblo de Yahweh, no la nación de Israel, está formado de la oveja perdida, más Yaudín judíos, más todo aquel injertado en el buen olivo, para quienes ha habido siempre y habrá una sola Torá. Y es lo que dice en Romanos, Shaul. En Romanos, ¿qué dice Shaul? Que el incircunciso, el extranjero, el olivo silvestre, está siendo injertado al olivo natural. Si eres injertado al olivo natural, ¿qué haces? Vives por la Torah. Baruch Hashem. Vives por los mandamientos, estatutos, decretos, en los pactos que dio a Israel. Vienen a ser nuestros. Baruch Hashem. Pero ¿realmente estamos entendiendo, mis amados? Baruch Hashem. Teniendo en cuenta que Shaul fue Parush, un fariseo, y que como tal conocía la Torá profundamente, que aunque vivía por las leyes fariseas, una vez que tuvo su encuentro con Yeshua, vivía ordenadamente guardando la Torá y siempre usó la Torá para enseñar, aunque muchos interpretan lo contrario. ¿No creen ustedes que este puede ser otro versículo mal interpretado de Shaul? Que todo lo que él hace aquí es usar de nuevo la Torá para explicar la razón por la cual el Mashiach tenía que morir como murió. Hechos capítulo 21, verso 21. Hechos capítulo 21, verso 21. Hechos capítulo 21, verso 21 nos dice la palabra, ahora lo que a ellos les han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven entre los goyim que apostaten de Moshe, diciéndoles que no sometan a Brit a sus hijos y a no seguir las tradiciones. Mira la acusación de los fariseos, de los saduceos a Shaul, como que él está enseñando que apostaten a Moshe. Pero si estudiamos realmente, ¿está él enseñando mal? No. Él está hablando es de los dos, de las dos casas. Si eres circunciso, no guardas la Torah, eres como gentil. Si el gentil que viene guarda la Torah, será como un circunciso. Si tú guardas Torah, tienes el Brit. Así de simple. Porque no puedes ser obediente de la Torah y no tengas la circuncisión. No. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué quiso matarle a Moshe Elohim? Cuando iba de misión a liberar al pueblo egipcio, al pueblo de Israel, Egipto, perdón. Porque uno de los hijos iba incircunciso. ¿Eh? Hasta que la mamá cortó el prepucio y le tiró el prepucio encima de Moshe, el ángel de la muerte le abandonó, lo dejó. Entonces tenemos que entender que Shaul dice, no guarden Torah, no, lo contrario. ¿Ve? Pero es un mal interpretado. Las cartas de Shaul son muy profundas, tanto que varias veces fue acusado de predicar en contra de Moshe, pero, pero vez tras vez le demostró lo contrario. Sin embargo, hasta el día de hoy siguen diciendo lo mismo, o sea, siguen sorprendiendo, engañando a la gente. Baruch Hashem, los mismos judíos y los mismos pastores cristianos. Baruch Hashem. Bueno, esta es una información, esta es una enseñanza para el pueblo de Israel, pero tómenlo como una información allá los amigos que son católicos, cristianos, no es para ustedes, así que no se incomoden con esta administración. Es importante, mis amados, nosotros
regresar a nuestras raíces y desde esa perspectiva de raíces hebreas poder entender todos los mensajes de todos los talmidines, de todos los escritores de la Torá. Nos vamos a Yohanan, Juan, capítulo 10, verso 1 al 16. Yohanan Juan, capítulo 10, verso del 1 al 16. Lo tenemos, dice Yohanan Juan, capítulo 10, del 1 al 16. Si en verdad yo les digo, la persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. ¿Qué nos quiere decir? ¿Mm? Las ovejas tienen que entrar por la puerta, o sea que por la Torá, Baruch Hashem, por el Mashiach, Baruch Hashem, y el que no quiere la Torá es un atracador, un ladrón que quiere meterse por la ventana, Baruch Hashem. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este es el que el portero admite, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas, cada uno por su nombre, y la dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz. Ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. Yeshua usó con ellos esta manera indirecta de hablar, pero ellos no entendieron lo que él les estaba diciendo. De modo que Yeshua le dijo otra vez, si en verdad yo les digo que yo soy la puerta de las ovejas, todos aquellos que han venido antes de mí han sido ladrones y atracadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo, irá y encontrará pastos. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, vida en su medida más abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. El obrero asalariado, puesto que no es pastor y las ovejas no son de él, ve al lobo venir, abandona las ovejas y huye corriendo. Entonces el lobo los arrastra y las dispersa. El obrero asalariado se comporta así, porque eso es todo lo que es, un obrero asalariado. Así que a él no le importa lo que le pase a las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a las mías, y las mías me conocen, tal como el Padre me conoce. Yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas. Ellas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Este es un mensaje muy profundo. ¿Ves? Ese pastor es Yeshua HaMashiach. Esa puerta es Yeshua HaMashiach. Y dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Baruch Hashem. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 7. Gálatas, Galutia, Gálatas, capítulo 2, verso 7. Galutia, Gálatas, capítulo 2, verso 7. Y dice la palabra, antes, por contrario, ellos vieron que yo fui confiado con las buenas noticias para los incircuncisos, tal como Kefa lo había sido para los circuncisos. Baruch Hashem. ¿Cómo podría surgir dos enseñanzas diferentes?
como que nos diría eso, ¿no? Si queremos pensar con esa mente occidental. Pedro es dirigido a los circuncisos, que predica a los incircuncisos, que no se incircunciden, y Shaul es enviado a los incircuncisos para que no se circunciden. ¿Qué sentido tendría entonces las buenas noticias? ¿Dónde estaría el sentido de las buenas noticias? ¿Dónde estaría el sentido de la Besorá, del Evangelio? No. Es verdad que Éfas es enviado a los circuncisos anunciándole de Yahshua HaMashiach. Y Shaul va a los gentiles igual anunciando a Yahshua HaMashiach. Ahora, anunciar a Yahshua HaMashiach, tienen que anunciar evidentemente los misvot, los pactos, para quienes son. Las ordenanzas, los decretos, preceptos, estatutos y juicios que están ahí, Baruch Hashem. Por eso debemos entender lo que nos dice Yohanan. Yohanan nos está hablando claramente, Baruch Hashem. ¿Qué dice? Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y a este es el que el portero admite, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre, y las dirige hacia afuera. ¿Qué dijo él? Algo muy importante en otro verso que nos habla. Cuando se para en la puerta del juicio de Jerusalén, le dice a sus ovejas a mi derecha y a los cabritos a mi izquierda. Baruch Hashem. Es que los cabritos no le querían seguir, porque tiene otro pastor, un pastor que es ladrón, trepador, que quiere entrar por la ventana. Baruch Hashem. Yahshua, ¿no? Y dice, yo soy el buen pastor, que pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí? Él puso su vida por las ovejas, por nosotros, que hoy nos encontramos aquí. Baruch Hashem. Lo que no hicieron los anteriores que venían como Mashiach, como ungidos, ni los rabinos, ni los reyes de Israel. Para comprender aquí a Shaul, debemos entender quién es la oveja perdida de la casa de Israel. O sea, que la única forma para que Yahweh pudiera volver a tomar a Israel como esposa era muriendo él mismo. Este es el misterio del Evangelio, la Besorá. Yahweh le dio a Shaul el ministerio de la reconciliación. Uno se reconcilia con alguien conocido o conocida, con quien ha tenido alguna diferencia. No se reconcilia con un desconocido. Pero lógico, Israel es conocido. Israel era la esposa de Elohim, que Elohim le dio la carta de divorcio, pero sigue siendo conocida. Y por eso entonces ahora viene la reconciliación. Baruch Hashem. No se duerman. No permitan que el adversario, el príncipe de los sueños, les robe la bendición. Israel conocía a Yahweh. Se había alejado de Elohim hasta el punto de que casi lo había olvidado. Pero cuando escucha la palabra reconciliación, el Evangelio, la Besorá, la Torah que había recibido en el Sinaí, vuelven a Elohim. Aleluya. Creo que hay que poner una campana ahí cuando hagan sonar la campana. Aleluya. Nos vamos, mis amados, a Lucas capítulo 11, verso 17. Lucas capítulo 11, verso 17. Que lee Lucas capítulo 11, verso 17.
Y nos dice, que lee Lucas capítulo 11, verso 17. Pero él, sabiendo lo que estaban pensando, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es destruido, con una casa derrumbándose sobre otra. ¿Qué quiso decir el Mashiach con eso? ¿Qué entendemos con eso? Le está recordándole a los judíos: una casa dividida es destruida. ¿No es que la casa de Israel se dividió en dos? Baruch Hashem. Reino del norte 10 tribus, reino del sur 2 tribus. ¿No se debilitaron sus fuerzas? ¿No aprovechó el enemigo para tratar de destruirlos? Una quejilá, una congregación dividida, ¿podrá tener las mismas fuerzas, la misma unidad? De eso nos está hablando. Cuando cada creyente, no sea hombre o mujer, piensa, no, yo digo que debe ser así, no, el rey debe decir esto, no, el rey debe hacer esto. Y le dice a un Ajim, a Nahayot, ¿no estará dividiéndolo? Queda claro que la única manera para que Yahweh pudiera tomar de nuevo a Israel era muriendo. Eso explica la muerte de Yeshua. Fue a través de su muerte que Israel pudo ser restaurada y era necesario. ¿Por qué? Porque sin el Mashiach no hay redención y salvación para el reino del norte, 10 tribus. Baruch Hashem. Y sin embargo, estas 10 tribus que estamos venimos con nuestros propios conceptos, lógicas, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia cultura y también costumbres, con nuestra propia idolatría que no queremos dejarlo. Si la idolatría está en nosotros, ¿somos merecedores realmente haber sido redimidos? Pues pensemos un poco. Como digo, mis amados, esto es para vosotros, es para Israel, no es para el mundo. Pero para todos aquellos que están buscando el rostro de Elohim, están buscando al Mashiach como su Redentor Salvador, este es el mensaje para ellos. Ezequiel, capítulo 37, versos 15 al 28. Ezequiel, capítulo 37, versos 15 al 28. Y Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 28 nos dice la palabra. La palabra de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh vino a mí. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él: para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo, escribe en él: para Joseph, el palo de Efraín y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos junto a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo pregunten: ¿qué quiere decir todo esto? Diles que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces diles a ellos que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra sobre la montaña de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos.
yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado. Y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas, y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vieron. Ellos habitarán ahí, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo le daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi Mishkan estará con ellos. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yod Hai Bab Hai Yahweh, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Baruch Hashem. ¿No es una promesa maravillosa que nos habla? Nos está hablando de la restauración de las dos casas de Israel. Pero también acá nos hace entender algo que es muy importante, que a veces pasa desapercibido. Baruch Hashem. ¿Qué nos dice el verso 16? El verso 16. Tú, Ben Adán, toma palo y escribe en él para Yahudá aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Hay un mensaje ahí que nos quiere decir. O sea, cuando hubo la división de Israel, ¿no? Había del reino del norte, de Israel, viviendo en Jerusalén, viviendo en Yahudá, Baruch Hashem. Y cuando hubo la división, ellos se quedaron ahí. Baruch Hashem. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso nos dice, toma un palo, escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Baruch Hashem. Es maravilloso. ¿Ve? Y muchas veces no entendemos eso. ¿Ve? Estamos pensando que solamente los judíos, sí. En los judíos o en la casa de Yahudá hay una mezcla, judíos y también hay gente del reino del norte de Israel. Aleluya. Yahweh necesitaba unir a los dos reinos, la casa de Israel y la casa de Yahudá, en uno solo. Él lo hizo a través del Mashiach. Eso es. Cuando el día que él muere, en la estaca de ejecución, las cortinas, el parojet, porque realmente es parojet en hebreo, el parojet, la cortina, se rasgó en dos. Y eso abrió el camino para estas dos casas, estos dos reinos, para que al entrar se convierta en un solo reino, y un solo pueblo, una sola nación. Como nos dice aquí Ezequiel capítulo 37, 15, 28, que ya está profetizando los acontecimientos que iba a suceder. Por eso dice, ¿no? En el verso 24, mi siervo David será rey sobre ellos tendrán un pastor, ellos caminarán en mis ordenanzas, guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vivieron, ellos habitarán ahí, sus hijos, sus nietos para siempre. Y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Baruch Hashem está hablando de Yeshua HaMashiach, el Redentor Salvador de Israel. Aleluya. O sea, está anunciando quién es que realmente va a gobernar sobre esta nación de Israel después de la restauración. Baruch Hashem. Es importante, mis amados, Ajim Hayot. Es importante el mensaje que nos da Él. Es importante que nosotros, pues, lo pongamos por obra. Que nosotros asumamos nuestra responsabilidad de ser merecedores, de ser pueblo de Israel. ¿Qué dijo Elohim de Israel? Mi primogénito, Baruch Hashem, que dice que de Yeshua, que es la primicia de la resurrección, y que viene a ser para nosotros primicias en Yeshua HaMashiach. O sea, ¿qué es primicia? Ser los mejores, Baruch Hashem. Pero
Demostrémoslo. Demostrémoslo que somos los mejores. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Malaquías, capítulo 2, verso 16. Aleluya. Malaquías, capítulo 2, verso 16, dice la palabra. Porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice Yod Hai Bab Hai, el Elohim de Israel, entonces iniquidad cubrirá tus pensamientos, dice Yod Hai Bab Hai Hai León. Por lo tanto, escuchen a su ruach y no las abandonen. Aleluya. Mateo capítulo 19, verso 3 al 6. Mateo capítulo 19, verso 3 al 6. Matitiyah, Mateo capítulo 19, verso 3 al 6, nos dice la palabra. Algunos perushim, fariseos, vinieron y trataron de tenderle una trampa preguntando, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que Él dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo uno. De modo que nadie debe separar lo que Yod Hai Bab Hai ha unido. Baruch Hashem. Es muy claro el mensaje. Desde el principio, Hakadosh Baruj Hu estableció el matrimonio, que es una unidad, es uno. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Dejarán padre y madre para unirse y ser uno solo. Baruch Hashem. Por eso en Malaquía dice, odia el divorcio. Porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, dice Yod Hai Bab Hai Yahweh, el Elohim de Israel, entonces iniquidad cubrirá tus pensamientos. Aleluya. Sí, es lo que va a surgir. No fue eso que le sucedió a Israel, reino del norte, cuando fue llevado cautivo a Siria. Iniquidad cubrió Baruch Hashem. ¿Cuál fue el castigo de Israel por su adulterio? El divorcio. En la Tanaj la palabra adulterio por lo general se refiere cuando un hombre y una mujer casados tienen voluntariamente relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. El adulterio es algo repugnante para Elohim. De hecho, en la Torá no le dio a Israel. El adulterio se castigaba con la muerte, porque el adúltero rompe la solemne promesa que le hizo a su cónyuge el día de su boda. Además, el adulterio es pecar contra Elohim. Baruch Hashem. Así que queda muy claro, ¿no? ¿Por qué le dio la carta de divorcio a Israel Elohim? Aleluya. Pero ahora el tema también es Elohim. Dice en 1 Corintios capítulo 11, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón del hombre es Yeshua, y de Yeshua es Elohim. Baruch Hashem. Él pone un orden también dentro de ello. Baruch Hashem. Entonces, como cabeza, Elohim bendice a su pueblo. Sí, bendice a su pueblo. Baruch Hashem. Ahora el hombre cumple con su obligación como cabeza. Preguntémonos,
Baruch Hashem. Preguntémonos. Y ahí ya surge un problema. Por eso vienen las maldiciones. Baruch Hashem. Porque ¿qué dice? Proverbios 26:2, que la maldición no viene sin causa. Los incumplimientos de los deberes, tanto como de la mujer y del hombre, están centrados en la Torah, especificados en la Torah. Y tú no puedes salirte de esos mandamientos, de esos estatutos. Yohanan Juan, capítulo 19, verso 28 al 30. Yohanan Juan, capítulo 19, verso 28 al 30. Dice la palabra en Yohanan Juan, capítulo 19, verso 28 al 30. Después de esto, sabiendo que todo había cumplido su propósito, Yeshua, para cumplir lo dicho en la Tanaj, dijo, tengo sed. Allí tenía una vasija con vino barato y ácido. Así que mojaron una esponja cubierta de hojas de orégano en el vino y la pusieron en su boca. Después que Yeshua hubo tomado el vino, dijo, consumado es. Dejando su cabeza caer, entregó su rúa. Entregó su rúa, consumado es. Hasta ahí, que es muy importante entender, Baruch Hashem. ¿Por qué dice consumado es? Porque ahí estaba muriendo el decreto que era contrario al reino del norte. Baruch Hashem. Ahora él, al resucitar como un nuevo hombre, pues podía tomar ahora a esta mujer adúltera. ¿Qué escritura debía cumplirse cuando él dijo, tengo sed, que inmediatamente le dieron vino amargo? Pues nos vamos a Números capítulo 5, verso 11 al 29. Bamidbar, Números capítulo 5, verso 11 al 29. Aleluya. Números capítulo 5, verso 11 al 29 nos dice la palabra. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella, sin el consentimiento de su esposo, así se convierten en impura secretamente, y no hay testigo contra ella. Ella no fue sorprendida en el acto. Entonces, si un ruaj de celos viene sobre él y está celoso de su esposa, ella ha cometido impureza. O si un ruaj de celos viene sobre él y está celoso de su esposa, ella no ha cometido impureza. Él la traerá al Cohen, junto con la ofrenda por ella, 2 cuartos de harina de cebada, en la cual no se ha derramado aceite de oliva, ni incienso, porque es una ofrenda de grano por celos, una ofrenda de grano para recordatorio, para traer a la mente la culpa. El Cohen la traerá al frente y la pondrá delante de Yod Hai Bab Hai Yahweh. El Cohen pondrá agua Kadosh en una vasija de barro. Entonces el Cohen tomará un poco de polvo del suelo del Mishkan, tabernáculo, y la pondrá en el agua. El Cohen pondrá a la mujer delante de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá la ofrenda de grano para recordatorio en sus manos. La ofrenda de grano es por celos, mientras el Cohen tiene en su mano el agua de amargura y maldición. El Cohen hará jurar diciéndole, si ningún hombre ha ido a la cama contigo, si no te has sido extraviada, para hacerte inmunda, mientras bajo la autoridad de tu esposo, entonces estarás libre de esta agua de amargura y maldición. Pero si tú
De hecho, te has ido extraviada, mientras bajo la autoridad de tu esposo te has vuelto inmunda, porque algún otro hombre que no es tu esposo ha ido a la cama contigo. Entonces el Cohen hará que la mujer jure con juramento que incluye una maldición. El Cohen le dirá a la mujer que Yahweh te haga objeto de maldición y condenación entre tu pueblo, volviendo tus partes privadas marchitas y que tu abdomen se inflame. Que esta agua que causa la maldición entre en tus partes internas y haga que tu abdomen se inflame y tus partes privadas se marchiten. Y la mujer responderá, amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura y hará que la mujer bebe el agua de amargura y maldición. El agua de la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Entonces el Cohen removerá la ofrenda de grano por celos de las manos de la mujer. Mecerá la ofrenda de grano delante de Yod-Hai Vav-Hai Yahweh y la traerá al altar. El Cohen tomará un puñado de la ofrenda de grano como su porción de recordatorio y le hará subir un humo en el altar. Después de eso, él hará que la mujer bebe el agua. Cuando él haya hecho que ella bebe el agua, entonces ella se inmunda y ha sido infiel a su esposo. Y el agua que causa la maldición entrará en ella y se convertirá en amarga. Así su abdomen se inflamará y sus partes privadas se marchitarán. Y la mujer se convertirá en objeto de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no está inmunda, sino limpia, entonces ella será inocente y tendrá hijos. Que esta es la Torah de celos, cuando una mujer bajo la autoridad de su esposo se va en extravío y se hace inmunda. ¿De quién está hablando aquí ahora? Evidentemente de una mujer adúltera. Pero también aquí, esta misma se tenía que cumplir. Esta misma fue que transgredió el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Es por eso entonces esta agua amarga. Es que Mashiach toma en la estaca de discusión. En algunos dice vino, en otros dice vinagre. Baruch Hashem. ¿Ok? Pero al tomarlo dice consumado es. Esa agua que tenía que tomar la mujer adúltera, él está tomando en reemplazo de esa mujer. Baruch Hashem. Por eso dice él, consumado es. Este era decretos contrarios contra Israel, que está hablando en Colosenses, y muchas veces Colosenses es muy mal explicado, muy mal hablado. Baruch Hashem, porque dice el decreto fue clavado, o la ley fue clavado en la estaca. Creen que toda la Torah fue clavada en la... No, estos son los decretos contrarios a Israel, la cual fue clavado en la estaca de ejecución. ¿Cuánto le dan la cabot de Baruj Hu? Es importante, mis amados, Ajim Mahayot, que entendamos qué significa todas estas enseñanzas también aún para nosotros a estos tiempos. En la Besorá cambia algunos temas, como por ejemplo cuando el Mashiach dice, si un hombre ve a una mujer con codicia, con deseo sexual, ya cometió adulterio con ella. Ya no es necesario aquí, como que está sucediendo en números, el acto sexual directo, no, ahora ya con el pensamiento, la codicia, Baruch Hashem, y la codicia es pecado. Nos vamos, mis amados, a Éxodo capítulo 34, verso 14. Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 14. Shemot, Éxodo capítulo 34, verso 14. Dice la palabra, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, el Elim, puesto que Yod-Hai Vav-Hai, cuyo mismo nombre es celoso, es un Elohim celoso.
Baruch Hashem. Justamente, Él no quiere que su pueblo, ¿no? La isha, la calá, la novia o la hija, ¿no? Como quiera llamarse, se incline a adorar otros Elelim. Baruch Hashem. Él no quiere. Él entonces dice claramente, Él es celoso. También vamos a Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 24. Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, verso 24. Dice la palabra en Devarim, Deuteronomio 4:24, porque Yod Hai Bab Hai Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso, Baruch Hashem. Ese mismo celo es ahora para con el pueblo de Israel, Baruch Hashem. Él no cambia, porque dice él, yo soy el Aleph, el Tap, el principio y el fin. Aleluya. Recuerda a Israel, el reino del norte. Yahweh le dio la carta de divorcio por su adulterio. ¿Por qué? Porque Yahweh era su esposo. Baruch Hashem. Mateo capítulo 26, verso 39. Mateo capítulo 26, verso 39. Y dice la palabra en Mateo capítulo 26, verso 39. Avanzando un poco más adelante, cayó de rodillas sobre su rostro en tefilá, orando. Mi Padre, si es posible, líbrame de esta copa. Sin embargo, no lo que mi voluntad, sino tu voluntad. Aleluya. Baruch Hashem. Números capítulo 5, verso 21. Dice la palabra Números capítulo 5, verso 21. Entonces el Cohen hará que la mujer jure con juramento que incluye una maldición. El Cohen dirá a la mujer que Yahweh te haga objeto de maldición y condenación entre tu pueblo, volviendo a total partes privadas de que tu abdomen se inflame. Verso 23. Baruch Hashem. Está aquí narrando justamente esta parte de la maldición, ¿no? Líbrame de esta maldición, ¿no? No dice Elohim, si es posible, líbrame de esta copa. Es como decir, líbrame de esta maldición, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino en tu voluntad. Eso debe de ser el tema. Que todos hagamos en su voluntad de Él, no en la voluntad que nosotros queremos. Ese es el problema. Queremos hacerlo nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestras propias, en nuestros propios razonamientos. No con Elohim, no, debe ser primero Él. Colosenses capítulo 2, verso 15. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 15, aleluya, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Baruch Hashem, claro. Las maldiciones dan poder, Baruch Hashem, al adversario. Toda maldición, toda desobediencia da poder, ¿no?, a los gobernadores, príncipes gobernadores de las tinieblas. Y estos gobernadores
estos príncipes, ¿a quién los usa? Al hombre, que tiene poder evidentemente. Pero Elohim los exhibió públicamente, triunfando sobre estos gobernadores de las tinieblas. Yahshua tenía que beber la copa de las aguas amargas que la Torá exigía a la mujer adúltera. Él la tomó por Israel. Por eso dijo, tengo sed para beber las aguas y cumplir las escrituras. Y evidentemente el adversario conocía perfectamente este decreto, estas ordenanzas que eran contrarios a Israel. Pero ahí los está despojando de ese poder y autoridad. Nos vamos a Tejelín, Salmo 116, verso 13. Tejelín, Salmos 116, verso 13. Tejelín, Salmo 116, verso 13, dice la palabra. Levantaré la copa de la salvación y clamaré en el nombre de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Yohanan Juan capítulo 18, verso 11. Yohanan Juan capítulo 18, verso 11. Y dice la palabra, en Yohanan Juan capítulo 18, verso 11. Yahshua le dijo a Kefa, pon tu espada de vuelta en la funda. Esta es la copa que el Padre me ha dado. ¿No me la beberé? Lucas capítulo 22, verso 42. Lucas capítulo 22, verso 42. Y dice la palabra en Gelé, Lucas, capítulo 22, verso 42. Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante, que se haga tu voluntad y no la mía. Isaías, capítulo 51, verso 22. Isaías, capítulo 51, verso 22, dice la palabra. Esto es lo que tu Adón, Yod-Hai Bab-Hai Yahweh dice, y tu Elohim, quien juzga a su pueblo. Mira, he removido de tus manos la copa de la calamidad, la copa de mi furia. Tú nunca lo beberás otra vez. Aleluya. En estos versículos, ¿de qué nos está hablando? De lo que aconteció con el Mashiach. Baruch Hashem. La copa que he de beber. Él la vivió y dijo, consumado es. Hasatán sabía que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh no quebrantaría su propia Torah. Y creía que no había manera de tomar de nuevo a Israel y restaurarla. Su reino estaba dividido, eventualmente caería. No tenía idea del maravilloso misterio de restauración que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh tenía reservado para el final de los tiempos. Públicamente le mostró a Hasatán que se había un camino para restaurar a Israel. Así que Yahshua no solo murió para poder tomar de nuevo a Israel por esposa, sino que vivió el precio del juicio por su adulterio y clavó ese juicio en el madero. Tomó la copa. Esta copa es la renovación del pacto, lo dijo a sus talmidín. Por eso la Mesorá se llama pacto renovado, no nuevo pacto, sino pacto renovado, porque se está renovando el pacto que se había quebrantado en el monte Sinaí. Yohanan Juan, capítulo 3, verso 36. Yohanan Juan, capítulo 3, verso 36.
Yohanan Juan, capítulo 3, verso 36, y nos dice la palabra de Elohim: el que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedezca al Hijo no verá esa vida, sino que permanece sujeto a la ira de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Filipenses, capítulo 3, verso 18 al 20. Filipenses, capítulo 3, verso 18 al 20. Filipenses, capítulo 3, verso 18 al 20, y dice la palabra: porque muchos les he contado de ellos mismos a menudo anteriormente, igual ahora lo digo con lágrimas. Viven como enemigos de la estaca de ejecución del Mashiach. Están en camino a la destrucción. Su meta es la panza, la barriga, el estómago. Están orgullosos de lo que debía estar avergonzados, puesto que están ocupados con las cosas del mundo. Pero nosotros somos ciudadanos del Shamaín cielo, y de allá que esperamos al Salvador, el Adón Yahshua HaMashiach. ¿Cómo puedes esperar al Salvador, el Mashiach, si estás más preocupado por la panza, la barriga, el estómago? Que tu orgullo está ahí. Solo a través de Yahshua podemos regresar, sea Israel o Yahuda. Sabemos que tanto los judíos como los cristianos están lejos de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Los judíos le han añadido a la Torá y siguen mandamientos de hombres, rabinos antiguos fariseos. Y los cristianos le han quitado a la Torá y también siguen mandamientos de hombres. Ambas casas deben ser restauradas y solo podrán serlo a través del Mashiach. Sí, pues, ellos en su tiempo no reconocieron al Mashiach porque estaban esperando a un Mashiach guerrero, un general que les liberaría del imperio romano y que vivirían después en paz. Baruch Hashem, esa es otra historia. También lo vamos a contar esa historia. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31. Hebreos capítulo 10, verso 28 al 31 dice la palabra: el que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, mueren sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al hijo de Yod Hai Bab Hai Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto, el Brit, que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Roja Kodesh, dador de la misericordia de Yod Hai Bab Hai Yahweh. Porque lo único que nosotros conocemos es el que dijo: la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Después dijo: Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Es cosa aterradora caer en manos del Elohim vivo. Baruch Hashem. Bueno, hemos recibido el don divino de Elohim, pues si nos mantenemos, pues veremos. Pero si no nos mantenemos, veremos las cosas aterradoras que caen de sus manos. El escritor de Hebreos hace una pregunta. ¿Qué sucede cuando una persona que se encontraba bajo la Torá de Moshe la dejaba de lado? ¿Qué le sucedía a quienes rechazaban la Torá de Moshe y se negaban a obedecerla? La persona moría sin misericordia. No había misericordia que obtener, no había perdón, no había sacrificio por los pecados. La Torá exigía que la persona que rechazaba la Torá fuera condenada a muerte. Baruch Hashem. La misma es muy claro, mis amados, Ajim Bajayot, que nos advierte de igual forma también a nosotros. Cuidado con pisotear la sangre de Yahshua HaMashiach. Cuidado con insultar al Roja Kodesh, dador de la misericordia.
La venganza es mi responsabilidad, dice Elohim. Baruch Hashem. No somos de los que retroceden o son destruidos. No seremos esas personas que cometen el error de renunciar a Elohim. No seremos los que rechazan la Torá de Elohim. No seremos las personas que se desaniman y pierdan su imuná. Somos los que tienen imuná y nos preservaremos a través de esa imuná. Solo hay dos posibilidades para nosotros. O retrocedemos bajo el peso de las dificultades de la vida y seremos destruidos, o tendremos resistencia, pondremos nuestra imuná en Elohim y nos preservaremos ante la furia del fuego. No recurras a las cosas del mundo para tu consuelo, no te apartes de Elohim, no escuches la mentira de Hasatán. Una vida en Elohim es mejor que las posesiones, que mejor el sexo, que mejor que el poder. Yahshua no tenía posesiones, no tenía sexo, no usó el poder de la divinidad que estaba dentro de él. Su vida se realizó en el reino de Elohim. Estamos en un mundo que piensa que no podemos vivir sin estas cosas. Sin embargo, la verdadera satisfacción viene de Elohim, no de las cosas físicas y temporales. Amén. Así, mis amados Ajim Ahayot, hemos concluido este tema. Este tema, la Teshuvá, es una decisión personal. Ya escucharon esta administración, esta porción de la Torá. Ahora es nuestra decisión de nosotros, y decisión de cada uno de vosotros, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad. Si lo asumimos con responsabilidad, saldremos adelante. Pero si no lo asumimos con responsabilidad, simplemente hemos escuchado nada más, entonces seremos evidentemente también bendecidos, pero para la obra de Hasatán, no para la obra de Elohim. Baruch Hashem, quede claro, mis amados, así hemos concluido esta primera parte de este Shabbat. Haya sido de bendición de Berajot para nuestras vidas, pues como dijo Elohim al pueblo de Israel, antes de haber dado el pacto matrimonial o la Torá o los 10 mandamientos, 10 palabras, monte Sinaí, si escuchas mi palabra, si guardas mi pacto, serás mi especial tesoro, porque toda la tierra es mía, dijo él, y será hecho así. Amén. Vamos a agradecer a Hakadu y Baruj Hu por esta porción de la Torá que nos ha regalado en este día, pues agradezcamos de estar congregados en este lugar y pidamos en nuestra oración que se reconcile los prepucios de vuestro corazón, vuestros ojos, vuestros labios, que se reconcile todo lo que somos para poder ponerlo por obra y ser hacedor de su palabra, no solamente ser oidores. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo, toda Rabá Abacadosh en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach. Te agradecemos, Abacadosh. Te agradecemos por tu rajen, tu misericordia, por amor a tu nombre, Abacadosh. Estamos aquí en este lugar. Hemos venido a exaltar, bendecir tu bendito nombre. Agradecerte por esta porción de la Torá que nos has dado en esta mañana, Abacadosh. Nos has hablado, nos has exhortado, Abba. Sea tu palabra, Abacadosh, guardados, grabados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlo por obra y ser hacedor de tu palabra. Aumenta la inmunidad de este pueblo, Abacadosh. Reprenda al adversario, Abacadosh, que quiere hacer, Abacadosh, en este lugar su nido, Abacadosh. Y tú repréndalas en el nombre de Yahshua HaMashiach. No permita que el adversario ensoberbezca su corazón. Avergüénzalos, Abacadosh, derramando tu virajó desde los Shamaín, Abba, sobre tu pueblo Israel. Abacadosh, de todos los dispersos de Israel, Abacadosh, que están viniendo a ti, Abba. Asimismo también te rogamos una vez más por Israel como nación, Abacadosh. Seas tú su protector, su escudo protector, Abacadosh, ante la amenaza, Abacadosh, de los imperios, Abba, de las naciones, Abacadosh. Y como para salvaguardar su vida como nación, Abacadosh,
Israel ha atacado a Irán, a Abacadosh, destruyendo armas nucleares a Abacadosh, destruyendo armamentos del adversario a Abacadosh, pero respetando la vida, Abba. Israel siempre respetará la vida, Abacadosh, pero tú, Abba, eres el que tiene control de todos los acontecimientos y te pedimos que guardes a tu pueblo Israel. Abacadosh, y seas tú dándole la victoria como en tiempos antiguos, Abacadosh, para testimonio de las naciones que tú eres el que está guerreando contra sus enemigos, Abacadosh, y que tú das la victoria, porque tú dijiste, no con espadas jabalinas, sino con mi poder. Tú eres el poderoso, el Shaddai, Abacadosh, hazlo conforme a tu voluntad. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, mis amados, Ajim, Hayot, Hakadol, Baruch Hu, lo bendiga, lo guarda. Retornamos a las 4 de la tarde. Baruch Hashem.